Abrimos la sesión de esta comisión del día de hoy, martes 28 de junio. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Se recibe un oficio de la Comisión de Economía remitiendo una presentación del señor Daniel Morales, arquitecto socio fundador de la entidad patrocinante Social Arquitectura SPA, quien en el marco del estudio de la implementación de la Ley 21.131 sobre pago 30 días y sus eventuales modificaciones, que se encuentra realizando la citada comisión, expone las dificultades que tales entidades enfrentan para obtener el pago oportuno por parte de los servios. Plantea que, si bien en general se cumple con la ley, pagando dentro de los 30 días siguientes a la facturación, para autorizar la emisión de la factura pueden transcurrir hasta 720 días, lo que ocasiona severos perjuicios. Cabe señalar que, junto con enviar copia a esta instancia, los antecedentes fueron remitidos directamente por aquella comisión al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el que ha informado que se encargó a las reparticiones pertinentes un análisis de la situación planteada. Solo eso, presidente. Bien, muchas gracias, secretario. Le damos también la más cordial bienvenida a nuestros invitados que nos van a ilustrar hoy día. Agradecemos la presencia de don Felipe Ocio. Él es profesor de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Católica. Bienvenido, don Felipe, muchas gracias por la aceptación de este tema. Saludar también a don Felipe Link. Él es también profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Bienvenido, muchas gracias también por acompañarnos. Nos acompaña también el jefe de la división técnica del Ministerio de Vivienda, don Ricardo Carvajal, el jefe de la división de política habitacional también del Ministerio, don Carlos Araya, y por cierto nuestra asesora legislativa permanente, Alejandra Tapia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Janet Tapia, perdón, Janet. Senador, ofrezco la palabra con unos temas. Yo tengo un tema antes de la sesión que quería compartir con usted y que dice relación con los subsidios de acondicionamiento térmico del PDA. La semana pasada, en esta misma comisión, la última sesión, hicimos un planteamiento respecto también de la aplicación de este programa en relación a las viviendas, ¿verdad? Particularmente el efecto que tenían las viviendas antiguas. Las viviendas, muchas de ellas de adultos mayores, que fueron muchas también autoconstruidas. El tema que quiero plantear ahora, senador, y que me gustaría que pudiéramos concordarlo quizá y oficiar al Ministerio de la Vivienda, y aprovechando que está Janet también para que podamos tener la mayor retroalimentación rápida también en la información de respuesta, es respecto de los cambios de criterio que se están utilizando ahora en el subsidio de acondicionamiento térmico. Hasta el año pasado existía unos llamados que eran más bien de carácter regional y por lo tanto como tal realidad obviamente que permitía a las regiones adecuar de una manera mucho más eficiente a lo que era la realidad regional. El llamado del presente año 2022 es de un carácter nacional. Por lo tanto, lo administra desde el Ministerio y eso va en contra de lo que significa precisamente esta voluntad descentralizadora, de regionalización y particularmente en un tema de esta naturaleza que amerita mucho. Las realidades regionales son muy distintas cuando se realizan estos llamados de carácter nacional. A veces, y más todavía en regiones en las cuales estamos con problemas de contaminación, o para qué decir, en aquellos casos en el cual la aplicación de mecanismos de aislación térmica en su oportunidad no fueron todo lo eficientes. No nos olvidemos que las normas de regulación térmica no son muy antiguas y por lo tanto gran parte de las viviendas que se construyeron hasta el año 2015 adolecían de profundas y severos problemas de carácter técnico en materia de aislación térmica. Este llamado centralizado que se hace en el año 2022 no entendemos cuáles fueron las razones por las cuales cambiar un criterio que había manifestado harta eficiencia en su aplicación. Yo les cuento que en el caso de la región de Aysén, en las metas que se fijaron en la región de alrededor de 7.000 subsidios, hoy día se han aplicado prácticamente el 70% de esa meta ya está cumplida. Entonces, esto evidentemente que genera algún cambio no menor, básicamente porque además el llamado no solamente es centralizado, sino que además porque hay varios cambios que se producen en el nuevo mecanismo. Ya hay un menor universo de posibles beneficiarios. Por ejemplo, en el llamado del año 2021 se consideran a los usufructuarios, a los comodatarios, a las sucesiones, además de los propietarios. En cambio ahora
Esta solamente establece dos criterios que son los propietarios y ¿cómo se llama? Las sucesiones hereditarias. Lo otro, por ejemplo, hay un tema que no es menor, que es el tema de que hay menos viviendas objeto. No considera, por ejemplo, el año pasado no consideraba el límite del avalúo fiscal. Hoy día se establece en este nuevo llamado una restricción que no es menor, que son un avalúo de 950 UF. Por lo tanto, deja a muchos fuera de esta aplicación. Incluso más, curiosamente, los ahorros son más altos. Ya en el llamado del año 2000, del año pasado, el ahorro mínimo general eran de 1,5 UF. Hoy día prácticamente se duplicó. Entre el 61 y el 70% del registro social de hogares, que requería subsidios, se incrementaron también la cantidad de UF. Se mantiene solamente la excepción de los tres. Yo no quiero dar más detalles, pero se los podemos adjuntar. Si hay acuerdos, senadores, de requerir información, cuál es la naturaleza de cambiar un criterio que había manifestado cierta eficiencia, centralizar una medida de esta naturaleza, dado la diversidad y realidades regionales, locales, de cordillerana, en fin, que evidentemente pueden, en definitiva, atentar contra la eficiencia y particularmente contra la rapidez. Hay también cambios en lo que significan las entidades que intermedian con este proceso, particularmente en aquellas entidades que colaboran en la construcción de la demanda y, para qué decir, en los cambios también respecto de el acompañamiento de la gestión técnica en la ejecución. Y eso evidentemente que puede generar otros desincentivos. Yo sugeriría que pudiéramos requerir del Ministerio de la Vivienda, senadores, todos los antecedentes técnicos, que pudiera corregirse esta situación. Yo creo que el programa estaba funcionando bastante bien. Esta es una medida centralizadora que no la entendemos por parte del Ministerio de la Vivienda en un programa que estaba funcionando con bastante agilidad. Y el mejor ejemplo, como digo, los datos que recopilamos nosotros, porque estuvimos en varias comunidades rurales en la región de Aysén esta semana recién pasada, y en todos nos manifestaban las mismas inquietudes y los mismos problemas. No sé si habría acuerdos, senadores, por requerir esta información respecto a este particular, que no afecta a nosotros, pero hoy día le afecta a todos quienes, donde se está aplicando este subsidio de acondicionamiento térmico a través de los famosos PDA. ¿Habría acuerdos, senadores? Bien, lo acordamos de esa manera. Y aprovechamos, Janet, por favor, de remitir todos los antecedentes, todas las observaciones a por haber, y no queremos perder este tema que es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. En mi región con 12, 13 grados bajo cero en la noche, imagínate tú estos últimos días nomás, lo que más queremos nosotros es agilizar rapidez, flexibilidad para llevar adelante lo que significa la habilitación de estas viviendas a la brevedad posible. Así que muchas gracias, senadores, también por este tema. ¿Ya? Ofrezco la palabra para algún otro tema en particular. Senadora Gatica. Muchas gracias, presidente. Mira, es una situación puntual. Ver la posibilidad que a través de la comisión que preside usted se pueda citar al Ministerio de Bienes Nacionales para saber de qué manera se va a abordar la situación de aquellas familias, que son muchísimas, han comprado predios a través de venta de acciones y derechos, ¿ya? Y que hoy día necesitan regularizar su situación. Yo lo digo por una situación especial que ocurre en la comuna de Valdivia, en el sector Vuelta a la Culebra, que da la salida sur de la comuna. Y bueno, ahí se procedió con esta modalidad, en donde se vendieron acciones y derechos, predios de 1000 metros cuadrados, de 500 metros cuadrados. El tema es que nunca se dijo que estaba bien o que estaba mal estas ventas, y hoy día se transformó en un villorrio donde viven cerca de 400 familias que no cuentan con agua potable rural, no pueden contar con agua potable rural porque sus terrenos no están regularizados. Entonces yo siento que tenemos que hoy día poder colocarnos de acuerdo, saber cuál va a ser la postura de bienes nacionales para poder regularizar de aquí hacia atrás esta instancia y poder entregarle servicios básicos a familias que hoy día ya están instaladas, que hoy día para poder tomar agua tienen que recibir agua a través de camiones aljibe. Entonces, por un lado, ellos quieren regularizar sus propiedades, pero por otro lado, les dicen de que están infringiendo la ley y que hoy día no corresponde esa regularización por un acuerdo que tomó Bienes Nacionales hace un par de años atrás. Yo creo que tenemos que hacernos cargo de esto y por eso a mí por lo menos me interesa de sobremanera saber cuál es la postura que va a tener Bienes Nacionales con respecto a esta situación. No con lo que viene de aquí para adelante, sino que hacernos cargo de lo que pasó.
Sí, muy bien, senadora. Bueno, sobre ese particular hemos avanzado. Yo le pediría al secretario que nos ilustre sobre los antecedentes legislativos, la situación en que está y lo que nos viene en ese particular y tomemos una decisión después respecto de la información que nos pide, o sea, de la citación que nos pide la senadora de convocar al Ministerio de Bienes Sí, Nacionales. sí, yo entiendo que la inquietud de la senadora dice fundamentalmente en relación con la regularización de la propiedad, que es lo que está en el ámbito de bienes nacionales. Nosotros, a propósito del proyecto sobre saneamiento de loteos irregulares, eh, se tocó el tema de la venta de derechos, etcétera, y hay una serie de normas que se acordaron para enfrentar esa situación, pero eso dice relación con el saneamiento de la regulación de lo que es los loteos irregulares. ¿Ah? Entonces no es un tema relacionado con la propiedad de los predios. Entonces, eventualmente, si bien, claro, en el fondo se apunta a tratar de regularizar esas situaciones, pero lo que dice la senadora Sora Gatica se vincula directamente con la regulación de la propiedad y no con el saneamiento de los loteos. ¿Ah? Sí. Perdón, presidente, pero la regularización de la propiedad tiene que pasar sí o sí por bienes nacionales. Sí, Es sí, decir, sí, y absolutamente. por eso le digo, son Sí, cerca de 400 familias que hoy sí, día están en una situación irregular, que por un lado la DOH les dice que no pueden postular un proyecto de agua potable rural, claro. no pueden levantar un comité de APR porque hoy día no están regularizados, y por otro lado bienes nacionales le dicen que no los va a regularizar porque no corresponde. Entonces, Claro. es más que nada saber cuál va a ser el proceso administrativo para que estas familias puedan zanjar su situación y puedan tener agua Claro. potable. No, sí, definitivamente el tema es ese. Es un tema de regularización de la propiedad. Lo otro que nosotros vimos acá era saneamiento de loteos, pero evidentemente que es una situación que afecta directamente a las familias que al no poder regularizar no pueden optar a una serie de beneficios estatales y de regularización de la propiedad en ese caso. Sí. No, no, bueno, y eso también nos lleva al otro tema que estaba en discusión permanentemente, es lo que dice relación con los loteos en general, de parcelamientos de estas famosas 5.000 hectáreas, de de los 5.000 metros cuadrados, de sus divisiones prediales. Un tema que evidentemente hemos estado súper atentos, siguiendo, esperando los caminos que se van a seguir. A propósito de Janet, del procedimiento que vamos a tomar respecto a este particular, pero acogiendo, había acuerdos, senadores, de convoquemos al Ministerio de Bienes Nacionales a ver qué nos dice sobre este particular y en una de esas también aprovechamos de conversar otros temas relativos a traspasos, terrenos y otros tantos más que tienen relación con este tema. ¿Habría acuerdo, senadores? Muy bien, lo acordamos de esa manera y aprovechamos también a nuestros invitados que son expertos en desarrollo urbano eh, y alertar en realidad sobre una situación. En el último tiempo había una especial preocupación por los loteos de estos 5.000 metros cuadrados, ¿verdad?, en las periferias de las ciudades, algunos que se han ido escapando de la periferia de las ciudades y se ha transformado en un verdadero boom de carácter indirecto, inmobiliario, en realidad de construir parcelas en áreas donde además se ha generado una fuerte presión de toda naturaleza. La senadora Gatica plantea un caso, ¿verdad?, de estos loteos irregulares y la imposibilidad de las familias, al no ser propietarios, ser meros tenedores de derechos de terreno, de tener que no contar con servicios. Y aquí tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de esta realidad urbana que se nos está enfrentando en todas las regiones del país y que evidentemente creo que tenemos que avanzar. Nosotros, yo en lo personal no soy muy partidario del congelamiento, pero sí soy partidario de buscar una solución. Y este es un tema real, objetivo, que hay que buscar una salida. Hay una realidad objetiva y causas pueden haber muchas. La improvisación, la falta de planificación en el desarrollo de las ciudades, el no dar respuesta a la población, al tema habitacional. Y el Ministerio hoy día está enfrascado, bueno, y lo hemos visto a propósito, Janet, en esta idea de los proyectos de industrialización, que probablemente en las grandes ciudades pudiera ser quizás muy ventajoso, difícil quizás en regiones porque el tamaño son distintos. Yo digo, en mi región de Aysén tengo una experiencia de construcciones en Puerto Aysén específicamente modulares, pero evidentemente las realidades en nuestro país son tan diversas y por eso vamos a tener que echar una miradita a este detalle y con urgencia, creo yo, y con prioridad, porque están alertados todo el mundo, los municipios, las comunidades. Aquí tuvimos una presentación también del presidente de la AREMU, de la región de Aysén,
Por lo tanto, es un tema que tenemos que enfrentarlo. Senador Espinosa. Sí, solamente para hacer mención a lo que estamos conversando, yo vuelvo a entender en relación al caso que plantea la colega senadora por Valdivia, que tendemos nuevamente a confundir el loteo irregular con el tema de la parcelación. Entonces, cuando se produce no lo digo por ella, no lo digo por ti en particular, sino que se tiende una vez más, ¿no es cierto? Hoy día se está viviendo una situación en Puerto Ara que yo la comenté en esta misma comisión, donde desde mi punto de vista de una manera absolutamente arbitraria se están paralizando parcelaciones que cumplían con todos los estándares ambientales y legales. Entonces se tiende a confundir eso, o sea que hay loteo brujo. Entonces, yo no tengo ni un inconveniente en que legislemos y avancemos en seguir profundizando en los temas que dice relación con loteos irregulares, pero en el otro punto mantengo mi posición. Yo voy a estar absolutamente contrario a cualquier idea de congelar este proceso, porque yo considero, como lo he dicho aquí, que es discriminatorio. Sí, me parece, senador, yo creo que efectivamente es bueno hacer esa diferenciación, ya, absolutamente, porque de aquí hemos sido especialmente, incluso más está el proyecto de ley de loteos irregulares, que dicho sea de paso, por ejemplo, prohíbe absolutamente en este nuevo proyecto el que algún conservador registre sesiones de, ¿cómo se llama?, construcción de constitución de derecho. Está expresamente prohibido en esta norma, pero bueno, es una ley que está en el Tribunal Constitucional en este minuto, está en su último trámite de revisión, así que estamos a puerta de eso. Pero también, como bien dice Fidel, hay dos realidades. Hay una realidad que tiene que ver con los loteos y hay otra realidad muy distinta que tiene que ver con los loteos irregulares, que habrá que resolver los detalles. Bien, disculpen nuestros invitados del día de hoy, ya, pero como ustedes ven, vamos acumulando temas y no me cabe la menor duda que ustedes también en ello les requeriríamos después, a propósito, ya que abusando de su disposición, les pediríamos que con posterioridad estaríamos pero muy interesados en recibir sugerencias, ideas de cómo enfrentamos los loteos de las zonas periurbanas, ¿verdad? Incluso loteos rurales de estas subdivisiones, de la famosa aplicación del 3516 y del artículo 55. Sería súper bueno que pudiéramos después contar en otra ocasión, por último, por ahora quizás hasta con una nota de sugerencias u opiniones sobre ese particular. Así es que le damos la palabra a don Felipe Ocio, que nos va a exponer sobre política para la implementación de una estrategia circular en la construcción, y posteriormente a don Felipe Link, que nos hará sobre una propuesta de intermediación para la accesibilidad a vivienda en arriendo con interés social. Don Felipe, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, senadoras, senadores. Soy Felipe Oso, soy profesor de la Escuela de Construcción Civil, así que les quisiera agradecer la invitación a hablar de un tema que me apasiona tanto como es la economía circular. Les pido que me cuenten si se ve bien. Todavía no comparte, Felipe. A ver, y ahí. ¿Qué tal se ve? Ahí se está viendo bien, ni un problema. Además, Super, muchas gracias. sí. Voy a tratar de hacer una... y senadores también la tenemos en nuestros respectivos computadores. Perfecto. Voy a tratar de hacer una presentación escueta de modo tal de que cualquier consulta la pueda responder y podemos conversar al respecto. Cuando me pidieron que les contara sobre las políticas para la implementación de una estrategia circular en la construcción, se me ocurrió que quizás la mejor forma de abordar esta presentación para comenzar es contarles que en un mes más, exacto, el 28 de julio, el planeta va a alcanzar su sobregiro ecológico. Estudios determinan finalmente que el 28 de julio el mundo ha consumido todos los recursos que es capaz de regenerar en un año. Y por lo tanto, al día siguiente ya estamos consumiendo los recursos de las nuevas generaciones. En el caso de Chile, esto ya pasó hace un tiempo ya, y fuimos el primer país de Latinoamérica en alcanzar el sobregiro ecológico, es decir, que consumimos más recursos que los que somos capaces de regenerar en nuestro territorio. Y esto trae las consecuencias que ustedes ya conocen perfectamente. ¿Por qué ocurre esto? En gran medida ocurre porque nuestro paradigma de desarrollo ha sido un paradigma lineal, en donde extraemos recursos, producimos un determinado bien, lo utilizamos y luego lo desechamos.
para extraer nuevamente recursos, producir otro bien, utilizarlo y desecharlo. Y en esa lógica, en un planeta con recursos finitos, no es sustentable en el tiempo. Y por lo tanto la invitación es a hacerlo a través de un nuevo modelo de desarrollo económico. Hagámoslo de un modo distinto, hagámoslo de un modo circular, en donde dejemos de extraer tanto y dejemos de generar tantos residuos, manteniendo los recursos en circulación a su máximo valor la mayor cantidad de tiempo posible. Y normalmente se presenta la economía circular como en contraposición a la lineal, es decir, economía circular es no hacerlo lineal. Y creo que tenemos que ir un poco más allá para poder ir concretando esta información. Hay distintas escuelas de pensamiento en la economía lineal, en la economía circular, tienen pequeñas diferencias entre ellos, pero si bien no hay una definición consensuada, al menos podríamos decir que se trata de un modelo económico que busca eliminar los residuos al final del ciclo de vida de los productos, dejar esa lógica de que vamos a votar para mantenerlos en circulación todos los recursos a su máximo valor y en distintos niveles. Micro, en el caso de la construcción de viviendas, podríamos hablar de los materiales de la construcción, meso, de la vivienda en sí misma y macro, de la ciudad. Y la idea es que no es un objetivo en sí mismo la economía circular, sino es un medio para alcanzar el desarrollo sostenible. Ese es nuestro objetivo y la forma de alcanzarlo creemos que es a través de la economía circular, en donde necesitamos un cambio tanto de producción como de consumo. Necesitamos pensar esto distinto, de un modo sistémico, y donde todos tenemos que actuar. No me sirve que queramos que nuestra empresa de bebidas gaseosas sea circular si nosotros no cambiamos y dejamos de consumir botellas desechables que después botamos sin mandar a reciclar. Entonces, necesitamos cambiar todos. Y podríamos decir que la economía circular tiene una serie de principios de las distintas escuelas de pensamiento. La primera es que vamos a eliminar los residuos. Dejar de pensar en que nuestros productos tienen que terminar en un vertedero, para ello mantener los recursos en circulación a su máximo valor, y ahí es donde el reciclaje comienza a ser menos interesante, porque vamos perdiendo valor en la medida que vamos reciclando. Utilizar recursos renovables, considerar el diseño fundamental. 80% de la circularidad se juega en diseño. Si pensamos en nuestras viviendas, linealmente es muy difícil hacerlas circular después. Tenemos que diseñarlas de un modo circular. Y esto es sistémico. No me sirve que una empresa inmobiliaria quiera que sus proyectos sean circulares si no tengo en el mercado materiales con atributos circulares, si no tengo una legislación que me lo permita. Por lo tanto, necesitamos un cambio sistémico en donde todos los actores de la cadena de valor transiten hacia la circularidad. ¿Por qué esto es importante? Hay un estudio que se hace año a año que dice que solo el 8,6% de nuestro mundo es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que el 8,6% de los recursos que extraemos anualmente en nuestro mundo reingresan a la economía. El resto se bota. Y eso es súper complejo porque además esta tendencia va a la baja, de 9,1 pasamos a 8,6, pero lo esperanzador es que si alcanzásemos un 17% de circularidad, si 17% de nuestros recursos reingresaran a la economía, alcanzaríamos los acuerdos climáticos de París. Por lo tanto, la economía circular juega un rol clave y nos invita a concentrarnos en 6 industrias clave. 6 industrias pueden hacer la diferencia: la construcción, el transporte, la alimentación, la moda, la salud y las comunicaciones. Si estas 6 industrias hacen un cambio, la circularidad del mundo hace un cambio. Si yo sumo el impacto de estas industrias, la construcción juega un rol primordial. ¿Por qué? Porque, bueno, 1/3 de todos los recursos que se extraen en el mundo van hacia la construcción. 1/3 de los residuos, 35% de los residuos sólidos a nivel mundial son producto de la industria de la construcción, son residuos de construcción y demolición. En Chile generamos 7,2 millones de toneladas anualmente. Eso también es un 35% de todos los residuos sólidos del país. Ustedes saben que no todas las regiones cuentan con sitios de disposición final legal para residuos de construcción. 20% de nuestros residuos no tienen en su propia región un lugar donde ser depositados de modo legal. Y es una de las causas por las cuales tenemos 3.735 vertederos entre microbasurales y vertederos ilegales alrededor de Chile. 3.735 en el 2019. El nuevo catastro que estamos haciendo han aumentado un 15% en estos años.
Y por lo tanto necesitamos que la industria de la construcción transite hacia la economía circular. Esto te permitirá ser mucho más productivo en la industria de la construcción, lo cual es importante. Ustedes saben que la industria de la construcción ha estado estancada a nivel de productividad en los últimos años en relación a otras industrias, en relación a las empresas internacionales, aunque las empresas internacionales también han estado estancadas en su productividad, pero aún así construyen el doble de lo que nosotros construimos con los mismos recursos, el doble. Nosotros construimos la mitad y además generamos el doble de residuos también. Se estima que la adopción de los principios de la economía circular para el sector de construcción podría generar más de 100.000 millones de dólares al año en ahorros debido a la mejora de productividad a nivel mundial. Por lo tanto, es algo interesante a evaluar en Chile. Va a generar muchos empleos. La hoja de ruta para un Chile circular 2040, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, establece que se generarán alrededor de 180.000 nuevos puestos de trabajo al 2040. Permite tener redes más colaborativas y relacionarte de modo distinto con tus proveedores, porque empieza a ser un intercambio de ida y vuelta, y eso te permite evitar crisis. Estamos en una situación súper compleja en la industria de la construcción, ustedes la conocen en detalle, y la economía circular me permitiría tener mayor seguridad y más resiliente. Si yo consumiese menos recursos, el hecho de que hayan aumentado un 30% los costos de los materiales no me impactaría tanto como me está impactando hoy, dada la cantidad de recursos que utilizo. Si yo utilizase más recursos secundarios en vez de extraer tanto, estaría más protegido frente a estas crisis como las que estamos viviendo. Por lo tanto, la economía circular aplicada a la industria de la construcción tiene un gran potencial. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de economía circular en la construcción? Los principios se aplican en las distintas escalas. Se aplican a los materiales, se aplican a los elementos de la construcción, a la vivienda, e incluso podríamos decir que a la ciudad. Y me gusta resumirlo en 4 grandes ítems. Primero, diseñar circular, que quiere decir que sean adaptables y flexibles en el tiempo, que incluyan materiales con atributos circulares, que permitan ser deconstruidos. Hoy día demolemos en Chile. Que permitan ser deconstruidos para utilizar esos recursos. Gestionar circularmente los residuos en nuestras obras. Nosotros generamos el doble de residuos en una obra de construcción de un edificio en Santiago, genera el doble de residuos que el mismo edificio en España. La minería urbana, que es extraer de las construcciones que estamos demoliendo nuestros recursos, desmontarla, y finalmente nuevos modelos de negocio, relacionarnos de un modo distinto en la construcción. Hoy me quiero centrar en esta presentación solo en diseño circular, particularmente en materiales con atributos circulares, porque la economía circular es clave cuando dejamos de usar recursos vírgenes y comenzamos a utilizar productos secundarios, refaccionados, reparados, reutilizados, reciclados, recursos renovables. Lamentablemente, la experiencia internacional muestra que en la construcción, la mayoría de esta sustitución, dejar de extraer un recurso natural para sustituirlo por una producción secundaria, un producto reciclado, reutilizado, no ocurre naturalmente. De hecho, a veces es poco probable que ocurra y por lo tanto se necesita un cuadro normativo, una legislación que incentive ese cambio. Y ahí fue donde nosotros quisimos proponer algo. ¿Cómo logramos que materiales y sistemas constructivos con atributos circulares efectivamente ingresen a la industria de la construcción, considerando que la hoja de ruta elaborada por Corfo y Construye 2025 espera alcanzar un 30% al 2035? Eso se puede hacer a través de incentivos y exigencias. Estudiamos la normativa. Todo lo que tenga que ver con la economía circular en la construcción lo analizamos y nos dimos cuenta que tenemos un cuadro normativo bastante disgregado, atomizado, que a veces no conversan, no fomentan la economía circular, a veces incluso la evitan, evitando, por ejemplo, normativas que permitan utilizar áreas reciclados. No hay incentivos para la economía circular en la construcción y no hay una estrategia pensada completamente para dirigirlo hacia allá. Por lo tanto, nosotros identificamos 19 formas de hacerlos. Consideremos que estos son cartas, no estamos diciendo que sea la mejor ni cuál tenemos que hacer de momento. Hay 19 opciones de fomentar la inclusión de materiales con atributos circulares en la industria de la construcción y la
se las propusimos a expertos de los ministerios, de la academia, del sector privado, y la priorizaron en función de qué tan fácil era de aplicar, qué tal sería su impacto, y llegamos a 7 cartas que eran interesantes analizar. Las primeras no requerían leyes. Por ejemplo, yo podría premiar o exigir en las licitaciones públicas de infraestructura, del MIMBU, el uso de materiales con atributos o componentes circulares. Eso tendría un alto impacto, pero hay que tener ciertos cuidados. Hay que empezar a incluir materiales de la construcción en los materiales prioritarios de la ley REP. Y también podríamos comenzar a exigir normas de economía circular en las exigencias de los proyectos del MIMBU, por ejemplo. Eso es relativamente simple, no requiere tanta legislación. Lo que sí requeriría legislación, por ejemplo, es empezar a visualizar la idea de condicionar el permiso de edificación o la recepción municipal al cumplimiento de ciertos estándares en materiales con atributos circulares. Es decir, solo vamos a dar permiso a quienes tengan un 15, un 10, un 20% de materiales con atributos circulares. Todavía no quiero hablar de las dificultades que eso conlleva, que sé que son varias. Podríamos dar beneficios urbanísticos, un cierto porcentaje de constructibilidad en función de un porcentaje de materiales con atributos circulares en tu proyecto, o eliminar la simetría de la información, hacer un ecoetiquetado que diga qué tan circular es tu vivienda, o cargar con tributos a los residuos de construcción y demolición. Hoy es muy barato botar residuos de construcción y demolición, y eso no lo debiese ser tanto. Sin embargo, estas cartas no las puedo llegar a aplicar porque generaría monopolios, no tengo la infraestructura necesaria, necesitamos ir avanzando. Nosotros proponemos ir avanzando desde el momento de incentivos, ir proponiendo cosas para que el mercado vaya adaptándose y generando las condiciones antes de comenzar con las exigencias, y por lo tanto estas cartas no las vemos como que hay que llegar a aplicarlas, sino que creemos que hay que crear un mercado y una generación de un marco técnico necesario. Hay que trabajar fuertemente con el INN para generar normas asociadas a materiales con atributos circulares. Desde hecho, la definición de qué vamos a entender por ello, para, por ejemplo, avanzar hacia un ecoetiquetado, que podamos decir qué es más circular que otra cosa, de modo tal de permitir ir dando incentivos o exigencias o tributos. Así que esa es la invitación, es comenzar a reflexionar esta evolución que tenemos que pensar hoy para lograr la circularidad en nuestras construcciones. Eso, señor presidente. Bien, muchas gracias, Felipe. Nos adentras en un tema motivante en realidad. Antes de entrar a las consultas, vamos a pedirle a Felipe también que por favor nos haga también su presentación, y después hacemos unas rondas de preguntas. Felipe, tienes la palabra. Felipe Link. Sí, Bien. sí, son los dos Felipe, así que Así es. Felipe Osorio, ahora Felipe Link. Tienes la palabra, Felipe. Gracias, señor presidente, y buenos días, senadores y senadoras. Gracias por la oportunidad de presentar este trabajo. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve bien? Se ve muy bien, Sí. Felipe. Muchas Perfecto. Estamos al final. Ahí sí. Bien. Este es una propuesta en el marco del concurso de políticas públicas de la Universidad Católica. Yo soy profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, en el que quisimos presentar una propuesta de intermediación para el acceso a la vivienda en arriendo con interés social. Nosotros tenemos un contexto de déficit habitacional y de acceso a la vivienda que es creciente y muy importante hoy día en Chile, y donde el arriendo puede jugar, creemos, un papel importante en poder paliar ese déficit o poder mostrar alternativas de acceso a la vivienda no necesariamente vinculadas a la propiedad, en un sistema que creemos que puede ser mejorado y de stock de vivienda existentes en el mercado. Entonces, si bien la tenencia en arriendo ha crecido significativamente en los últimos años, en las grandes ciudades principalmente,
dramáticamente en el norte, pero bastante fuerte también en la región metropolitana. Y además hay un contexto sociodemográfico del país que hace que este tipo de tenencia de vivienda vaya crecientemente al alza. Nosotros pensamos que existe una necesidad de regular o de desarrollar de mejor manera el mercado de la vivienda en arriendo y específicamente el mercado de la vivienda en arriendo con un interés social o objeto de subsidio. En Chile contamos, como sabemos, con el Decreto Supremo 52 que establece el subsidio de arriendo y que es un programa que se ha venido implementando ya desde hace algunos años con relativo éxito, pero con una serie de barreras de acceso a la oferta de vivienda. ¿No? O sea, no es tan fácil acceder al programa desde la perspectiva de los arrendadores de vivienda. Por lo tanto, creemos que falta una oferta de vivienda en arriendo en el rango de precios un poco que está orientado al subsidio y que a la vez responda, como dice ahí, a las expectativas de los usuarios. Ahí hay algunas cosas que nosotros pretendemos conectar, que es por un lado el tipo de vivienda, el precio, y por otro la tipología de vivienda y las expectativas de quiénes son los potenciales beneficiarios del programa y beneficiarios de esta vivienda en arriendo. Vemos que hay poco interés y baja confianza por parte de los arrendadores para participar en el programa de subsidio, porque, entre otras cosas, además funciona con distintos tiempos respecto del mercado privado. Entonces, no hay mucha motivación para participar en un programa de arriendo respecto de poner esa misma vivienda en el mercado privado. Entonces, en ese contexto es que nosotros tenemos una propuesta, un diagnóstico asociado a la vivienda existente en una microescala de propietarios individuales que podrían eventualmente articularse con la política habitacional y complementar otras iniciativas de mayor escala. O sea, nosotros entendemos que ante el creciente déficit habitacional, todas las alternativas son válidas o la complementación de alternativas de acceso a la vivienda son muy necesarias, más allá de dicotomizarlo o de entender que es una por sobre otra. Por supuesto que la política habitacional debe seguir el camino de la vivienda en propiedad y explorar otras alternativas, pero esta de subsidio al arriendo a viviendas de propietarios en una escala más micro y dispersa en el territorio, creemos que puede ayudar a paliar el déficit habitacional. Entonces creemos que existe esta oferta disponible para el arriendo, que se ajusta además a los valores del DC52, que tiene además una cobertura territorial interesante, por lo menos en el área metropolitana de Santiago, habría que verlo con más detalle en otras ciudades, pero que es necesario hacerla visible a la política y a los eventuales arrendatarios, ¿no? Y además de hacerla apta para el arriendo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con regularización o cantidad de recinto o estándar en el fondo constructivo. Entonces, esta vivienda que entendemos que está disponible por ahí en alguna parte de micropropietario, no estaría suficientemente conectada con la demanda y además no tiene los suficientes incentivos para participar dentro de un mercado asociado a la política habitacional, que pueda ser segura y cumplir con los estándares de la regulación. En el diagnóstico que nosotros hicimos para el caso de la región metropolitana, vemos que hay una oferta importante del mercado inmobiliario privado, pero que está concentrada en las áreas centrales y que tiene superficie demasiado pequeñas. Estos son los típicos departamentos con superficies promedio de entre los 30 y 50 metros cuadrados, con precios además que están muchas veces por sobre el rango del subsidio. Entonces, no es una oferta, la oferta privada de vivienda, que nos responda a los eventuales beneficiarios o quienes necesitan del subsidio de arriendo con interés social. Por otra parte, vemos que hay tipologías de arrendatarios muy diversas. En el imaginario parece estar la idea de que los arrendatarios son personas jóvenes, parejas solas, que viven en las áreas centrales o personas migrantes. Nosotros vimos que del total de arrendatarios, de personas que declaran esa tenencia, hay porcentajes importantes, o hay tipologías de arrendatarios que están más o menos invisibilizados en la política habitacional o en el imaginario general de los arrendatarios. Nosotros identificamos 3 grupos y 2 de ellos con principal foco para una política de arriendo con interés social, que son arrendatarios en situación de pobreza con menores, es decir, familias, que están distribuidas
no en las áreas centrales, sino que, al menos en el caso del área metropolitana de Santiago, en las comunas periféricas, como se muestra en este mapa de acá. Y por otro lado, los arrendatarios adultos mayores, que representan un 11% de todos los arrendatarios, que tampoco se distribuyen en las áreas centrales. Además, estas dos tipologías son las que son más vulnerables respecto del precio o el pago del arriendo y sus ingresos, como se muestra en este gráfico de acá. Entonces, hay ciertos tipos de arrendatarios que no están necesariamente cubiertos por la política de arriendo con interés social y que deberían ser considerados más allá del mercado privado de la vivienda o con otro tipo de mercado privado que nosotros entendemos disponible pero poco conectado. Estos son los datos del DS52 y de los contratos efectivamente activados a nivel nacional y en la región metropolitana. La región metropolitana es una de las que tiene las tasas más bajas de activación del subsidio, nosotros creemos, por las razones que mencionábamos anteriormente, ¿cierto? Por falta de incentivo, de motivación para acoplarse al programa, poco conocimiento, falta de conexión con la demanda, entre otras. Entonces, del total de contratos activados, estos 4.749 contratos activados del subsidio de arriendo, vemos que la distribución es, más allá del cono de alta renta de la región metropolitana de Santiago, bastante dispersa en todo el resto del área metropolitana. El subsidio sí tiene la gracia o la ventaja o la cualidad de formalizar la vivienda, son principalmente casas y son casas con una cierta cantidad de recinto, número de dormitorios, como lo exige el propio subsidio, diferente del arriendo informal, de piezas, de departamentos interiores o de otras tipologías que a lo mejor no responden a los estándares que queremos instalar desde la regulación. Por ese lado, el subsidio cumple, pero creemos que hay un espacio para poder abarcar de mejor manera la oferta disponible. Por otro lado, las motivaciones o cómo se enteraron las personas beneficiarias del subsidio de la vivienda que están ocupando, vemos que el 33% lo hace por el dato de un conocido, el 16% por el dato de un familiar, el 22% por avisos de internet. O sea, la institucionalidad, que puede ser el ministerio, los municipios u otros tipos de intermediador, están bastante ausentes en la manera o en el acceso a la vivienda disponible en arriendo con interés social. Y por ahí pensamos que también podemos trabajar en una propuesta que agilice esos procesos. Dentro del mercado informal, que también fue parte del diagnóstico y del estudio que nosotros hicimos, vemos que en 3 casos, solamente por la factibilidad del estudio, nosotros hicimos el Renca, la Cisterna y la Comuna del Bosque en el área metropolitana de Santiago, vemos que hay una serie de requisitos, además, que se piden para acceder a la vivienda, como certificado de antecedentes, DIPOM, comisión de eventuales corredores, aval, mes de arriendo, etcétera, una serie de requisitos que se van pidiendo con precios que van al alza y con requisitos informales también, como por ejemplo que sean solo mujeres, que no tengan hijos, que algunas ciertas restricciones de horario, entre otras cuestiones que hacen que el mercado informal de la vivienda tenga algunos matices que sería bueno regularizar. Entonces, en ese contexto, en ese escenario del mercado de la vivienda, nosotros presentamos algunos ejes y algunas propuestas que sería interesante de compartir. Por un lado, creemos que el primer eje a considerar en esta situación es el de entregar información, ¿cierto? Incentivar la entrega de información a los oferentes para que, así como sucede con la demanda o con los beneficiarios, estos cuenten con espacios para conocer y recibir apoyo, de manera que el subsidio de arriendo se considere de forma integral y tanto arrendadores como arrendatarios tengan un lugar donde puedan resolver dudas y donde se puedan acoplar a la política habitacional, y que podría servir como un espacio de incentivo para la participación. Por otro lado, disminuir las barreras sobre la oferta existente es el segundo eje que nosotros consideramos importante de actualizar, ¿cierto? Actualmente existen barreras que impiden que cierta oferta se acople al DS52, específicamente en la idea de intermediar corresponde a incentivar a propietarios de vivienda a remediar problemas, por ejemplo, de habilitación o de regularización de la vivienda, o incluso de considerar ciertas tipologías como los departamentos interiores, bajo ciertas condiciones, que pudieran participar eventualmente de un mercado del arriendo. El tercero eje tiene que ver con conectar oferta y demanda ya más directamente, ¿cierto? Y ese nivel de intermediación implica la disponibilidad de datos o la gestión de datos para poder efectivamente hacer ese puente entre oferta y demanda por un medio, algún tipo de plataforma online o alguna cuestión más expedita que permita
acceder a esa información. Y el eje 4, que quizás es más complejo, pero también entendemos necesario, es el de gestionar vivienda, que ya implicaría la búsqueda de oferta de vivienda disponible, apoyos en la habilitación, apoyos en mecanismos de regularización, entre otras iniciativas donde el nivel local adquiere importancia porque entendemos que son los municipios o eventualmente los servicios los que están más en conocimiento de las realidades de las diferentes comunas, de los diferentes territorios, considerando que es una oferta más o menos oculta, no necesariamente tan explícita ni en los portales o anuncios de internet, ni en ninguna otra plataforma de conocimiento. Entonces, en función de esos ejes, nosotros tenemos en el texto propuestas de corto y de mediano plazo, cosas que son más fáciles de incorporar y otras que a lo mejor requieren otro tipo de proceso, otro tipo de mecanismo, ¿no? Por un lado, en el de información, entendemos que es necesario hacer campañas de difusión del DC52 focalizadas quizás en los arrendadores, además de los arrendatarios, porque es atractivo participar del programa, utilizar o hacer más eficientes los actuales canales de atención, por ejemplo, en función de los municipios, de los servicios, coordinar el trabajo de visibilización, disponer de subsidios complementarios para los arrendadores que permitan acceder o disponer esa vivienda al DS52, por ejemplo, cosas que se han aplicado como el banco de materiales o el programa de protección del patrimonio familiar, a lo mejor específico para viviendas que se vayan a disponer al sistema de arriendo. Priorizar viviendas disponibles en el subsidio de arriendo para otros beneficios, como decíamos anteriormente, crear bases de datos destinadas a la vivienda de arriendo, buscar, conocer y organizar la vivienda disponible. Todas esas cosas pensamos que son factibles de implementar en el corto plazo para crear este sistema de conexión o de intermediación entre oferta y demanda. Y otras iniciativas que son quizás de mediano plazo o un poco más complejas de implementar tienen que ver con cuestiones como, por ejemplo, habilitar sistemas de incorporar documentos a una base de datos conjunta. Es engorroso hoy día participar del sistema. Si ya es engorroso en el sistema privado, en el programa de subsidio los tiempos se extienden mucho más y hacen menos atractivo poder articularse a un sistema de subsidio de arriendo. Dar certezas, por ejemplo, sobre los pagos o sobre el cuidado de la vivienda desde el ministerio o desde el programa a las personas que dispongan su vivienda en el sistema de arriendo. Promover la regularización, ahí pensábamos, por ejemplo, a lo mejor una campaña especial de estas leyes del mono o tipo leyes de regularización de viviendas para poder incorporarlas al subsidio, porque vemos que esa es una de las barreras más importantes de las viviendas disponibles para poder entrar al sistema. Promover, como decía, la postulación a otro tipo de subsidios para habilitar de mejor manera viviendas, entre otros, ¿cierto? Entonces, en ese contexto es que nosotros pensamos que es necesario integrar el sistema, tanto desde los arrendatarios, como es el foco hoy día, pero también desde los arrendadores, para poder lograr un sistema de intermediación que permita hacer uso para la política de vivienda que entendemos que está disponible, que está con una buena cobertura territorial, pero que hoy día se transa en el mercado privado por una serie de beneficios, de eficiencia y de tiempo que lo hacen más atractivo. Y esa sería una de las ideas o propuestas para complementar otras iniciativas de arriendo masivo o de otra escala o de departamento o de construcción. En este caso es la vivienda que ya está disponible y que podríamos llegar a ella de una manera más directa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Felipe Link, por la presentación. En realidad nos adentramos en dos temas que han estado en boga en este minuto, en lo que dice relación con estos anuncios respecto de la industrialización en materia de construcción de vivienda a propósito de la vivienda circular. Y el efecto que esto tendría, ¿no es cierto?, en esta industrialización, y por otro lado también el tema del arriendo como una alternativa para enfrentar el problema que hoy día se está viviendo. O sea, estamos evidentemente ante unas urgencias que no son menores y en ese sentido nos está imponiendo nuevos desafíos, nuevas tareas en materia de cómo enfrentamos estos problemas. Estamos frente a este gran déficit habitacional, las más de 80.000 familias viviendo en una condición de campamento,
Y por eso, interesante ambas presentaciones. Yo quiero ofrecer la palabra a los senadores para que puedan expresar algunas consultas y algunas dudas sobre este particular. Yo tengo una solamente, Felipe, Ocio, es respecto de, tú planteas algún tema en relación a la implementación de los mecanismos de incentivo al tema de la vivienda, del tema de la incorporación, ¿no es cierto?, de estos temas de REP y otros tantos más a la construcción de vivienda. Me queda una duda solamente si son, tú planteas más bien beneficios urbanísticos o incentivos derechamente, yo, o ambos, no me quedó un poquito claro en ese tema. Y respecto al tema del arriendo, Felipe, claro, o sea, es rarísimo que la institucionalidad pública solamente tenga un nivel de cobertura tan bajo en la promoción. O sea que el 9,7% de los que accedieron a mecanismos de arriendo lo hace a través de informarse a través del MIMBU y que solamente, imagínate, peor todavía el 2,8% a través de los municipios, que pudiera ser la primera puerta de entrada, ¿no es cierto?, a conocer el problema de falta de vivienda en su tema. Pero por otro lado también está, Felipe, el link, me refiero, al hecho de los fuertes problemas que han habido en el último tiempo en relación a a la recuperación de viviendas cuyos arrendatarios al final de cuentas se han transformado en un dolor de cabeza también allí. Ahí yo creo probablemente la legislación todavía, a pesar de que se legisló no hace pocos días, no hace poco tiempo atrás sobre este tema, pero aún así todo pareciera ser todavía, de hecho hay algunos reclamos por parte de la Asociación de Arrendadores. Ofrezco la palabra, mientras tanto. Senadores. Si no, Felipe Osorio, te dejo mientras tanto con esos temas. Muchas gracias, señor presidente. Respecto a su consulta, son dos temas distintos. Una propuesta puede ser comenzar a incluir productos prioritarios en la ley REP. La ley REP va estableciendo productos prioritarios donde los productores se tienen que hacer cargo de los residuos que ese producto va generando. Y en la construcción, al incluir materiales de la construcción dentro de esos productos prioritarios, comenzaríamos a agilizar esta cadena para que se vaya generando tanto la infraestructura necesaria como los modelos de negocio, como las opciones de los proveedores para fomentar la circularidad. Y el segundo punto era ya mucho más ambicioso y fue muy bien visto, sobre todo por los privados, evidentemente, que tenía que ver con qué tal si comenzamos, mientras estamos en los incentivos, mientras todavía no logramos alcanzar una gran cantidad de materiales circulares en el mercado, comenzar a dar incentivos urbanísticos, por ejemplo, a aquellos proyectos que cumplan con un determinado porcentaje de circularidad. Es decir, si yo tengo un 30% de mis materiales con atributos circulares, puedes tener un aumento en tu constructibilidad siempre y cuando se cumpla y no afecte negativamente al entorno. Y eso tendría un alto impacto. Ahora, eso es difícil de cumplir. Si yo le digo cuánto es el porcentaje de circularidad de las viviendas, una vivienda social de albañilería, si yo compro todos los materiales que hay en el mercado hoy con atributos circulares, alcanzo un 5% más o menos de circularidad. Y la meta de la hoja de ruta es un 30%. Entonces estoy aún muy lejos. Necesitamos mucho incentivo para lograr que el ecosistema vaya avanzando hacia la circularidad de modo tal de poder después exigirlo. Perfecto, mira, se planteaba respecto de este particular, porque yo entiendo, te fijas, el tema que hoy día nosotros tenemos que tener esta mirada ambiental, ¿ya?, de cómo también hacemos las cosas de otra manera. Tú hablabas incluso del tema de recuperación de algunas viviendas, hacía algunas comparaciones también de algunos países. Lo hemos visto nosotros acá en algunos programas, por ejemplo, de regeneración urbana, que fue todo un tema que se discutió mucho. Y a veces la regeneración urbana, en la construcción en Chile, no precisamente se caracterizó muchas veces por tener una construcción duradera, me refiero yo, de materialidad, ¿no es cierto? Pero en fin, ahí hay un tema, te fijas, de que habrá que analizarlo también. Eh, Ricardo Carvajal, estás pidiendo la palabra también. Muchas gracias, presidente. Saludar a la senadora y los senadores presentes, también a ambos Felipes. Muchas gracias por la presentación
Fue muy bueno. Presidente, si me permite, quiero ver tres temas que tienen que ver con esto, pero me interesa primero explicar bien lo que fue el anuncio del ministro la semana pasada con respecto a los llamados de concurso de vivienda industrializada. Eso son tres cosas básicamente. Primero, se anunció los pilotos que ya se están realizando de construcción de viviendas industrializadas en las regiones de O'Higgins y Bío Bío, 390 y 520 viviendas cada una de esos. Con eso nosotros lo que buscamos es calibrar los instrumentos que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para incentivar la vivienda industrializada. La gracia de la vivienda industrializada, como bien se ha señalado, es que genera menos residuos y ocupa de manera más eficiente los materiales. Entonces ahí también estamos apoyando un poco de lo que señala acá el tema de la economía circular. A mí me tocó visitar una planta en Temuco que hacía vivienda industrializada que se llevaba a veces en huellas a Lonquimay, y optaron por la vivienda industrializada porque era más fácil construirla en el galpón y después subirla y armarla porque no tienen muchos meses buenos de buen clima. Entonces, por la necesidad, adoptaron el sistema industrializado. Y ahí uno veía que el empresario importaba directamente desde China el material del metal, él tenía las máquinas que hacían los perfiles, los residuos de los perfiles los ocupaba para hacer colillas, o sea, ocupaba al máximo la materialidad, no solo por un tema de preocupación de los residuos, sino que por un tema económico, para que fuera más rentable y poder llegar a precio para desarrollar estas viviendas. Entonces, por eso nosotros, el ministro también hizo el anuncio de los pilotos que estamos haciendo para precisamente calibrar nuestros instrumentos. El otro anuncio que hizo fue el concurso oferta que se va a realizar en la región metropolitana para construir viviendas en arriendo, 100 unidades en la comuna de Renca y 60 en propiedad en Lo Espejo. Y un tercer anuncio que se realizó también fue la firma del convenio por parte de esta división técnica con empresas industrializadoras, E2C, Tecnofaz, Santa Magdalena, creo que Baumax, y creo que se me queda una en el tintero, que con ellas vamos a diseñar viviendas tipo. Que la gracia de estas viviendas tipo es que desde el diseño original es para que sean con el menor residuo, para que sea más eficiente también económicamente. Es importante tener en cuenta eso. Mientras uno mejor ocupa el material y menos residuos genera, tiene menos pérdida, entonces pierde menos plata, por así decirlo, para ejecutar el recurso. Entonces, esas tres iniciativas las anunció el ministro Carlos Montes la semana pasada, que es parte de lo que estamos trabajando, y yo solo quiero poner en antecedente de que acá el ministerio, particularmente la división técnica, participa en el Comité Consultivo de Residuos de la Construcción y Demolición Circular, el RCD, en que estamos también con el Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, en que ahí se incorporan elementos del manejo de residuos. Precisamente nosotros ya este año tenemos que informar a la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados sobre los residuos que generan las obras que contrata el Servio, y también es una incorporación del plan de gestión. Pero como bien señaló don Felipe Ocio, tenemos problemas, por ejemplo, de que no todos los lugares tienen sitios de disposición legales para dejar los residuos. Entonces, eso también es una limitante que nos impide a nosotros poder hacer eso en todos lugares. Por ejemplo, en O'Higgins me parece que hay un sitio de disposición legal, no sé si en Pichilemu, por el sector ahí, entonces si estoy construyendo en Rancagua o otro lado, tendría que llevar el camión a tener esa disposición final en el sitio legal. Entonces ahí es un tema que tenemos que avanzar para efectivamente poder seguir incorporando la economía circular y la gestión de residuos. También estamos elaborando un plan de gestión tipo de residuos para Minbu, y estamos haciendo capacitaciones también en los servicios para ver cómo tienen que informarnos a nosotros la cantidad de residuos que generan nuestras obras para así poder medirlos. Y también estamos, básicamente, como le señalaba, nuestra gran obstáculo es la poca disposición, no tenemos muchos sitios de disposición legal. Esa es una tranca que nosotros estamos detectando como Ministerio de Urbanismo para masificar eso. Y eso como que escapa un poco más de lo que tenemos nosotros como herramientas como ministerio, pero sin lugar a dudas lo estamos implementando los llamados ya que estamos haciendo el DS49 y estamos haciendo ajustes pequeños para poder sacar adelante ese tema. Y respecto a la vivienda en arriendo, efectivamente el subsidio existe, aplica, no tiene tanta
aplicación porque, como bien señala el señor Felipe Link, no hay mucha oferta y precisamente por eso también está lo que ha anunciado el ministro de generar viviendas en arriendo en los próximos años. 5.000 al año es la meta que ha planteado el ministro de Vivienda, y estamos trabajando para generar esa oferta para que puedan finalmente aplicar estos subsidios que en el mercado actual no están. Así que eso es cuanto puedo informar, presidente y senadores. Bien, muchas gracias Ricardo. Agregar además dos cosas. Uno, la meta de construcción que el gobierno tiene, 260.000 viviendas, ello impondrá probablemente algunos criterios en materia de cómo hacemos sustentable también esa etapa de construcción y cómo cumplimos esa meta, dicho sea de paso, ya que probablemente el tema más complejo. Yo no sé, Felipe Link, solamente te dice yo un par de temas respecto, me preocupa porque tú señalabas de que hay ofertas de vivienda, pero que esta no está institucionalizada, que existe viviendas para arriendo, porque hoy día, en este minuto, ¿no es cierto?, como bien decía Ricardo, se está planteando desde el gobierno la construcción de viviendas, por un lado, la construcción de viviendas para arrendar, la industrialización como un mecanismo para acelerar los procesos. Tú en tu exposición planteabas de que hay una oferta disponible, que no está probablemente institucionalizada, que no hay acceso, que muchos de ellos probablemente requieran algunos mecanismos de habitabilidad, de regularización de permisos y otras cosas, y por eso no están allí. Y además de eso hay una realidad también objetiva, que es la enorme informalidad y esta proliferación de centros de viviendas de vivienda pieza única, en realidad, más que vivienda. Uno recuerda a propósito antaño y los conventillos, los campamentos, los CITE, te fijas, tantos nombres que se le dieron a estas ocupaciones especiales. Les dejo la palabra y para ir cerrando la reunión. Sí, gracias, señor presidente. Gracias, Ricardo, también por las observaciones. Efectivamente, la propuesta nuestra tiene que ver con aprovechar el stock disponible. ¿Cierto? Nosotros pensamos que existe una vivienda eventualmente incorporable al programa de política habitacional, pero con algunas cuestiones que habría que hacer antes de incorporarla. ¿Cierto? También revisar los estándares de qué es exactamente lo que queremos subsidiar para no bajar a, por ejemplo, subsidiar el arriendo de piezas, ¿cierto? O sea, también hay mínimos que la política tiene que plantearse como tales y no, en el fondo, entregar recursos a estándares que no son compatibles con una vivienda en propiedad, digamos. Pero sí pensamos que, por ejemplo, cuestiones como departamentos interiores o programas de densificación en sitio propio o requisitos como, por ejemplo, los de regularización en algunos casos o los de arriendo a cierto grado de parentesco o cuestiones de ese tipo, sí podrían permitir abrir un poco la oferta disponible, sin perjuicio que eso se complemente con la construcción de vivienda nueva destinada al arriendo, destinada al subsidio en propiedad. También, digamos. Pensamos que ante la urgencia del déficit hay que ampliar las alternativas y buscar la manera de hacer partícipe al mercado privado de vivienda ya existente, o sea, esa vivienda que en corto plazo podría ser destinada a eventuales beneficiarios. Entonces, por ahí va un poco la propuesta nuestra, donde entendemos que la escala local tiene un peso relevante en conectar o en hacer visible esta oferta. Yo creo que más que no hay, es que está invisibilizada. Y la que existe no tiene los suficientes incentivos para participar. Ahí usted, señor presidente, mencionaba una cuestión relativa a los arrendatarios, ¿cierto? Los morosos o las dificultades que se producen cuando hay conflicto entre arrendador y arrendatario. Eso también es parte de las cuestiones que un sistema integral de arriendo por interés social debería poder hacerse cargo, ¿cierto? Entregar certezas en los pagos, en los cuidados de la vivienda, en la seguridad de la tenencia, entre otros. Entonces, la propuesta nuestra es acotada a ese espacio donde creemos que falta mayor conocimiento respecto de lo que tenemos y que a lo mejor en el corto plazo es susceptible de poder incorporar a la política. Y sin perjuicio de la política a más largo plazo, de construcción, de subsidio de arriendo de otro tipo. Bien, muchas gracias Felipe. Bueno,
La próxima semana nosotros deberíamos tener acá al ministro de Vivienda en la comisión y evidentemente estos van a ser parte de los temas que seguramente iremos a conversar. El tema ha ido adquiriendo cada vez mayor significación toda vez que la vivienda es uno de los bienes más anhelados también por la población. Y me parece bien que este tema esté hoy día en la discusión. Desde el punto de vista de la academia, a propósito de Felipe Ocio y Felipe Link, uno siempre dice, bueno, ¿por qué llegamos a este punto, verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todos los instrumentos de planificación? ¿Qué pasó con toda la inteligencia académica, institucional, pública, verdad? Que nos llevó a tener los problemas que tenemos. Y hoy día estamos hablando de tomas, loteos irregulares, de densificación, de regeneración urbana, de pequeños condominios, de construcción. Ahora estamos hablando de industrialización, de arriendo, autoconstrucción incluso. O sea, hoy día el rol de los municipios, de los gobiernos regionales también, que va a tener que ser hoy día una temática también que habrá que incorporarla. Partimos hablando de los loteos de los 5.000 metros cuadrados. Y esta suerte en el cual históricamente hemos venido todos asumiendo a través del 3516 una subdivisión que a la larga, ¿verdad?, ha desembocado al final de cuentas en una, ¿cómo decirlo de una manera elegante? Donde todos hemos entendido que autorizamos algo, donde se autoriza algo que se sabe que no es para el objeto que se termina para construir. Y eso hay que regularlo, simplemente, eso es lo que creemos nosotros. Y comparto, como bien decía el senador Espinosa, de que aquí hay que enfrentar el problema, o sea, y creemos que la mejor forma de enfrentarlo hoy día están los escenarios, están los ambientes, y además está la urgencia de hacerlo. Si alguien quiere construir en las periferias de las ciudades, algunos por calidad de vida, algunos por opción, otros por necesidad. Yo te cuento una sola barrera a la academia y al ministerio. En Coyhaique, un sitio de la zona urbana, de tamaño básico, siendo Coyhaique además con todos los problemas de contaminación, te cuesta hoy día 100 millones de pesos. El terreno, el sitio, ¿ya? En la periferia te cuesta 50 millones de pesos, 5.000 metros cuadrados y te quedan los otros 50 para construir. O sea, el mismo sistema está llevando, ¿verdad?, a generar incentivos para ocupar esta zona periurbana y tenemos que hacernos cargo de ello. Bueno, son las tareas, Felipe. Yo les dejo, por favor, un tema que no está cerrado acá. Esperamos que ustedes puedan seguir colaborándonos con sus ideas, con sus sugerencias. Recibimos ambas presentaciones que la tienen los senadores. Agradecemos el contenido de ellas y muchas gracias por su motivación y por su interés de participar en este tema. Muchas gracias. Bien. Gracias, presidente. Bien, amigo. Gracias. Gracias Felipe Ocio, gracias Felipe Link, gracias Ministerio y nos estaremos viendo la próxima semana con el Ministro de la Vivienda con estos temas. Ojalá que tengamos buenas luces porque los tiempos están corriendo más rápido de lo que esperábamos en un principio. Un abrazo muy grande a todos y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.